Bueno, ahora se realizó un pacto que podría decirse es el pacto para volver a robar más. Aquí está entronizado un nuevo sistema de corrupción e impunidad. Ese sistema favorece a los grandes capitalistas y al capital transnacional, que ahora detenta en este gobierno de Abinader, detenta directamente las principales funciones gubernamentales, desplazando parcialmente la partidocracia. Ahora con más dificultades esa partidocracia para ejercer su doctorado en robo, dado su descrédito y sobre todo la reacción y la conciencia popular acumulada a partir de la instrucción de Marcha Verde. Siguen los privilegios, la avalancha de alianzas público-privadas, los fideicomisos, la apropiación de naturaleza, de puertos, aeropuertos, autovías, gestiones del agua, corrupción legalizada y corrupción ilegal. Es una corrupción empresarial de alto vuelo. Ese empresariado sigue impune de su pasada confabulación dolosa, corrupta, con la partidocracia, que estaba destinada, y lograron en alto grado, robarse parte del presupuesto nacional y de los bienes públicos. Está totalmente impune y no pocos de sus integrantes, de los integrantes de las élites capitalistas, han sido premiados. Hay que ver cómo pasa a ser, por ejemplo, la constructora Estrella, el grupo Estrella, de concesionario de Odebrecht y naturalmente beneficiario de todas las sobrevaluaciones, y ahora acompañando a la Belfón en la depredación de la Sierra de Baború. Los principales responsables de la impunidad en la actualidad son Abinader, Estados Unidos, su embajada, el PRM, pero le siguen marcando los pasos el resto del sistema de partidos tradicional y de medios de comunicación, que son al mismo tiempo de los grandes empresarios. La acción judicial contra la corrupción ha sido en verdad muy limitada y concentrada contra lo que le tocó en ese aspecto a los gobiernos del PLD presidido por Danilo Medina. Y se relacionan con algunos casos o fechorías escandalosas, lo que yo llamo las operaciones marítimas, ¿no? Medusa, Antipulpo, Coral, esas que conocemos. La impunidad empresarial y la impunidad de gran parte de la jerarquía policial militar y lo concerniente a la narcopolítica hace como bastante consenso, se ponen de acuerdo todas las derechas políticas, no tocan esos temas. Con ese lastre se está caminando hacia el 2024, hacia las votaciones del 2024, en una competencia entre dos derechas, la reeleccionista y la de una falsa oposición que quiere volver para robar al estilo de antes y blindar su propia impunidad. Esta última la representa el pacto que estamos comentando, el pacto político entre Fuerza del Pueblo, PLD y PRD. Es el pacto para volver a robar y garantizar más el derecho al robo de la partidocracia. Su primer propósito es lograr el máximo de cuota de poder a nivel de los cargos municipales y legislativos. Impedir que Abinader y el PRM pasen a primera vuelta para tratar de derrotarlo en la segunda vuelta.
Estas tres cosas no están aseguradas por ellos, porque los dos candidatos de esos tres partidos, Lionel y Abel, cargan con mucho más de crédito que el propio Abinader, que ya comienza a ser cuestionado, porque es mucha la corrupción empresarial que está en proceso de desarrollo y es demasiada la impunidad para proteger vacas sagradas, corruptos preferidos, en la esfera militar, en la esfera empresarial y en la esfera de los partidos que ellos no han querido denunciar como es debido. La propia Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, ¿no? Entonces, pero además Abinader tiene las ventajas que implica postularse manejando el Estado y los recursos del Estado a su favor, que es además, y de eso hablamos detalladamente en este programa, otra modalidad de corrupción. Pero es una corrupción más disfrazada y con un discurso que trata de confundir todo eso de que no voy a utilizar los recursos del Estado, el presidente está empeñado en eso. Mentira. Desde el primer día de gobierno está utilizando los recursos del Estado. El pacto en lo presidencial consiste, si logran que Abinader no pase en la primera vuelta, apoyar al que de los dos candidatos de esos tres partidos quede en segundo lugar. De esos dos, Lionel, que ha sido mucho más protegido que la cúpula del PLD, Lionel es el otro PLD, el verde, está por encima de Abel. Pero hay que decir que como estructura tienen ventajas y desventajas, ¿no? La Fuerza del Pueblo, el PLD verde, tiene mucho más liderazgo en Lionel. La otra tiene mucho más estructura. En segunda vuelta, las ventajas inicialmente las tiene el que gana la primera vuelta. Si la suma de votos es matemática y los votos de los otros dos se mantienen coherentes y dan más que el candidato que quiere reelegirse, entonces puede pasar a apuro. Pero los tres candidatos que van a primera vuelta son iguales en neoliberalismo, en recolonización, en conservadurismo, en machismo, en neofascismo, en todo lo malo. Difieren en las modalidades de corrupción, en el tipo de vacas sagradas, de corruptos preferidos, en la protección de la corrupción propia. Cada uno protege a su corrupto y denuncia a los corruptos del otro. Y eso lo hacen también, tienen roles diferentes cuando son gobierno y cuando son oposición. Pero en fin de cuentas, más las dos opciones que están amarradas en un sistema electoral profundamente antidemocrático. Ese sistema no merece que vayamos a votar allí. Aquí hay que plantearse otras rutas, como hemos dicho, sistemáticamente. Y hay que plantearse una vía extrainstitucional que cree una determinada situación que obliga a cambiar las reglas de juego, a cambiar las bases constitucionales del país, a crear otra institucionalidad, a hacer elecciones realmente democráticas. Pero vamos a pausar y volvemos con ustedes con otros temas de interés.